Bueno, terminamos la gira por la región de Murcia, en la sede de Comisión Obrera, con un acto con Izquierda Unida, con el Partido Comunista, con las organizaciones murcianas del Partido Comunista, de Izquierda Unida y con Palestina Libre, que aglutina la solidaridad con Palestina. Estamos trabajando de forma incansable para explicar que no se ha acabado el problema, el genocidio que Israel está perpetrando contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza sigue en marcha. La operación para anexionar toda Palestina, incluso a otras partes como el sur del Líbano, Siria, parte incluso de Egipto, a lo que el movimiento supremacista sionista llama el Gran Israel, sigue en marcha. Hay una campaña para desmovilizar, hay una campaña para que la gente piense que esto se ha acabado, pero desgraciadamente no es así. Nosotros tenemos la obligación de seguir presionando a nuestro gobierno para que, desde el reconocimiento de que está a la vanguardia de los gobiernos occidentales a la hora de tomar medidas en el camino correcto, creemos que son insuficientes. Vamos a seguir presionándole para que se rompan las relaciones con el régimen terrorista y genocida de Israel, para que se expulse a la misión diplomática de Israel en nuestro territorio, para que no se dejen fisuras que permitan venderle o comprarle a Israel ni un tiracina. El embargo, la compra y venta de armas a Israel tiene que ser absoluto, sin excepciones. Tenemos que llevar a la Asamblea General de la ONU una iniciativa para que, por un lado, envíe una fuerza internacional bajo mandato de la ONU que en primer lugar, que pare el genocidio, que proteja a las víctimas del verdugo que la está asesinando. No una fuerza neutra, no. Ahí hay un verdugo criminal, asesino, genocida que está matando a un pueblo. Y tenemos que proteger al pueblo que está siendo víctima de ese verdugo. Tenemos que garantizar, esa fuerza tiene que garantizar que entre toda la ayuda humanitaria que es necesaria, todos los suministros básicos que permitirían al pueblo palestino dejar de morirse de hambre, de sed, de frío, de enfermedades curables. Esa fuerza tiene que expulsar de la Franja de Gaza y de la totalidad de Palestina a la fuerza israelí, a las fuerzas israelíes de ocupación que la tienen ocupada. No tiene que quedar ni un soldado israelí en Palestina, tiene que ser expulsado. Y luego, por otro lado, esta iniciativa que tiene que llevar el gobierno de España a la Asamblea General de la ONU tiene que tener como objetivo también suspender la pertenencia, la membresía, la participación de Israel en la Asamblea General y en determinados foros internacionales. No podemos expulsar a Israel de la ONU porque su padrino, su protector, Estados Unidos, va a seguir protegiéndola con su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad. Pero sí hay mecanismos que permitirían suspenderla temporalmente. Y tenemos que exigirle a nuestro gobierno que lo implemente. Eso solo es posible si tenemos el músculo que nos dan las movilizaciones populares, las movilizaciones sociales. Nosotros vamos a llevar al Congreso de los Diputados una PNL, una proposición no de ley con estas reivindicaciones. Pero tenemos que reconocer que en solitario no tenemos fuerza. Nosotros al final lo que queremos es darle voz. En el Congreso de los Diputados, en el Gobierno, en cualquier sitio donde estemos, queremos darle voz a las demandas del pueblo cabal, el pueblo solidario, el pueblo responsable que no es capaz de seguir soportando tanto sufrimiento, tantos crímenes y tanto dolor que está generando esa potencia ocupante, criminal y terrorista sobre el pueblo palestino. Bueno, lo de resumir no se me da bien. 20 segunditos hablando entre los seis. 20 segunditos aquí en el recurso. ¿20 segunditos de recurso? Yo quisiera otros días. Tengo que montar, Son 20 segundos de recursos para ti, John. O sea, pero sin el audio este, por favor. Habla entre vosotros. Buenas. Hoy están... de Izquierda Unida y de Palestina Libre, también con la colaboración de Comisiones Obreras, que nos ha dado la oportunidad de albergar este espacio para encontrarnos.
sobre la situación que atraviesa hoy Palestina. Para ello pues hemos traído a esta mesa a un camarada como Manu Pineda, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España. Fue eurodiputado en el Parlamento Europeo en la pasada legislatura. Entre 2011 y 2014, si no me equivoco, pues estuvo en Gaza. Fue para nosotros una referencia el tener a un camarada que hacía de escudo humano frente a los bombardeos del sionismo, que se ponía al frente de las ambulancias para poder colaborar en lo que se pudiese, el espíritu de lo que es un brigadista, lo que nos enseñaron los que vinieron a colaborar contra el genocidio que se cometió en el pueblo español, devolviendo a esa solidaridad internacionalista al mundo. Ha sido sindicalista, obrero ferroviario, con esas dos cosas, yo creo que no se puede tener nada malo. Y bueno, pues luego nos contará un poquito más de la posición que hay ahora mismo desde el Partido de Izquierda Unida, de la visión que tenemos del conflicto. Me acompaña también Penélope Luna, nuestra flamante coordinadora regional de Izquierda Unida, una mujer incombustible, batalladora, da gusto trabajar con ella, la verdad. Yeira, comunicador, periodista, activista de Palestina Libre, al que quiero agradecer que nos acompañe en este espacio. Y bueno, se incorporará en unos momentos la compañera Paca Labaña también de Palestina Libre, que quienes la conocemos pues sabemos que es una militante antiimperialista ejemplar, una internacionalista comprometida y que bueno, que a las generaciones que vamos llegando detrás pues nos va marcando el camino del compromiso político con las causas. Antes de dar paso a las ponencias, me gustaría, en agradecimiento a Comisiones Obreras que nos ha dado este espacio, dar la palabra al compañero Salvador Espín en nombre de la Comisión Ejecutiva Regional, secretario de Formación Sindical y algo más, y Servicios. Así que si hay por ahí un micrófono, que creo que está ahí. Bueno, se sube ahí, vale. Buenas tardes. Estimados compañeros y compañeras del Partido Comunista, de Izquierda Unida, de Palestina Libre. En primer lugar, recibir un afectuoso saludo desde la Comisión Ejecutiva Regional de Comisiones Obreras de la región de Murcia, de la cual formo parte, y os mando también un cariñoso saludo de Teresa Fuentes, nuestra secretaria general. Os damos la bienvenida a nuestra sede para celebrar hoy, 20 de noviembre, fecha emblemática en la que hace ya 50 años que nos libramos del dictador, este acto en solidaridad con el pueblo palestino, que, como bien decís en vuestro cartel, tiene derecho a existir y resistir ante el genocidio realizado por el gobierno de Israel y con la colaboración del gobierno de los Estados Unidos y la vergonzosa y cobarde indiferencia europea. A la pregunta que alguien podría hacerse de por qué un sindicato español de clase como Comisiones Obreras le puede importar tanto un conflicto internacional tan lejano, pues la respuesta está clara. Aunque no se trate de un conflicto laboral, desde Comisiones Obreras queremos recordar que la clase trabajadora palestina es la que más ha sufrido las consecuencias de la masacre. Entre las más de 68.000 víctimas mortales del genocidio se encuentran trabajadoras y trabajadores palestinos de todos los sectores que han sido asesinados. También hay personal sanitario, personal de ONGs y periodistas locales y extranjeros cuyo único delito ha sido intentar dar a conocer la magnitud de los crímenes que un gobierno ultraderechista de Israel ha llevado a cabo en Gaza. Las personas trabajadoras condenamos la política del genocidio, de colonización ilegal de territorios en la Franja de Gaza y Cisjordania, y la usurpación de bienes palestinos por parte de Israel. Y por ello, os recordamos que en Comisiones Obreras convocamos una jornada de lucha el pasado miércoles 15 de octubre,
con más de 600 concentraciones en las sedes de comisiones obreras de toda España y en los centros de trabajo de todo el territorio español. A comisiones obreras no le es indiferente lo que está pasando en Palestina, porque también vemos que el supuesto plan de paz, que no lleva ni un mes en marcha, no ha llegado ni siquiera a funcionar, y hasta 300 veces Israel ya se ha saltado el alto el fuego. Aquello no es una paz ni nada que se le parezca. La lucha del pueblo palestino continúa y va a seguir siendo necesarios actos de solidaridad como este, y además me temo que no será el último que hagamos juntos. Compañeros, compañeras, finalmente saber que en este viaje las comisiones obreras van a ir de la mano de formaciones progresistas como la vuestra. Bienvenidos a vuestra casa, que tengáis un buen acto y que viva la lucha del pueblo palestino. ¡Viva! Muchas gracias, Salva. Como bueno, ya hemos estado comentando por Molina, por Rosana en el día de ayer, antes de la puerta con los medios, considerábamos necesario realizar este acto porque creemos importante que no se deje de hablar de Palestina. No podemos abandonar a un pueblo que es ejemplo de dignidad, de lucha y de resistencia en defensa de su derecho a la autodeterminación. Como comunistas, hablar de Palestina no puede hacerse desde una óptica meramente humanitaria, sino desde una posición firmemente antiimperialista, desde el compromiso contra el colonialismo y la defensa de la paz y la fraternidad entre los pueblos del mundo árabe. Defender hoy a Palestina exige tomar partido y posiciones claras e indubitativas. El pueblo palestino tiene derecho a existir, a ser dueño de su pueblo, de sus recursos y a decidir sobre su destino libremente y sin tutelas. Y tiene derecho también a resistir, a defenderse por todos los medios posibles y a su alcance de la agresión de la potencia colonial ocupante. El genocidio no ha parado, las agresiones del sionismo no han parado. Desde el Movimiento de Solidaridad con Palestina no nos creemos ni compramos el mal llamado Plan de Paz para Gaza, aunque cuente con el beneplácito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los ataques del régimen hebreo a Gaza desde el 7 de octubre de 2023 han dejado 70.000 personas muertas y más de 170.000 heridas, como me corregía ayer Manu, solamente a causa de los ataques militares, de los bombardeos, de los disparos, a los que hay que sumar las muertes por el hambre, por enfermedades, etcétera, etcétera. Pues casi 300 de esas víctimas lo han sido desde el inicio de ese último alto el fuego. En Gaza se siguen registrando detonaciones, se siguen destruyendo edificios residenciales, se siguen registrando ataques que están causando víctimas mortales, ataques a cuestiones estratégicas, incluso más allá de la línea amarilla que ese plan de paz marca como franja. No solamente hay que hablar de Gaza, hay que hablar también de la situación que atraviesa Cisjordania. Cisjordania está sufriendo un aumento de los ataques contra palestinos por parte de soldados y colonos israelíes, con más de 1000 asesinatos desde el 7 de octubre de 2023, según Naciones Unidas. El Estado sionista israelí y los colonos siguen ejerciendo un nivel de violencia alarmante que ha provocado víctimas mortales, desplazamientos y daños en infraestructuras de las familias palestinas. Han aumentado las demoliciones de viviendas, las expropiaciones, los arrestos y las destrucciones de movimientos. Este año 2025 se ha convertido, desde que hay registro, en el año más violento para la población de Cisjordania. Las fuerzas israelíes comenzaron el año con una incursión en 3 campos de refugiados del norte de Cisjordania, que han causado la mayor crisis de desplazamiento y más larga desde 1967 en Cisjordania.
en estos momentos, en plena campaña de cosecha de la aceituna, se está viendo marcada por la violencia de los colonos. Este año es el año con mayor número de comunidades afectadas, con mayor número de hectáreas de cultivos afectadas por los ataques de colonos. Se han registrado desde el mes de octubre, que comenzó la campaña, centenares de ataques en el contexto de esa temporada de cosecha, y solamente un dato que es relevante: se estima que la cosecha de este año de aceituna no llegará a las 10.000 toneladas, lo que representa menos del 10% de lo que suele ser una cosecha promedia en una campaña normal. Esto está dejando a las familias palestinas sin uno de sus principales recursos económicos, pero también está suponiendo una violentación de su propia identidad. El cultivo de la aceituna es un elemento identitario, es un elemento cultural, es un elemento de arraigo al territorio para muchas familias, y esa violencia que ejerce Israel es una violencia que está destinada precisamente a destruir esa identidad como pueblo. Estamos asistiendo día sí y día no a imágenes que documentan incendios premeditados de los colonos contra viviendas, contra camiones de reparto y contra objetivos estratégicos. Imágenes que son repugnantes, que reflejan un patrón creciente de violencia contra el pueblo palestino. Voy a poner solamente 3 o 4 ejemplos de noticias que hemos podido ver en la última semana en los medios de comunicación, ¿no? El 13 de noviembre, titular de la agencia EFE: colonos incendian una mezquita y pintan eslóganes racistas en la Cisjordania ocupada. Al día siguiente, 14 de noviembre, la BBC: decenas de colonos israelíes lanzaron esta semana ataques incendiarios contra un almacén palestino, una aldea beduina y tierras de cultivo en el norte de Cisjordania ocupada. Anteayer, 18 de noviembre, al menos 13 muertos en bombardeo israelí contra el mayor campo de refugiados palestinos del Líbano. ¿Qué paz se está ofreciendo para el pueblo palestino? No se está ofreciendo paz ninguna. Por eso no podemos dejar de hablar de la causa y del genocidio que se está cometiendo. Porque ¿hasta cuándo la comunidad internacional va a consentir seguir asistiendo en directo al exterminio del pueblo palestino? Urge la movilización, urge la solidaridad internacional para exigir, por un lado, la urgente reconstrucción de lo destruido en Gaza, descargando en Israel su coste y en sus colaboradores. Urge exigir el fin de la ocupación, el retorno de los prisioneros y el cese de las relaciones con Israel, acabando con el tráfico de armas a través de puertos europeos. Hay que continuar con la movilización creciente y sostenida en el tiempo hasta que los responsables y colaboradores de este genocidio sean procesados por la justicia internacional para responder por sus crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ahora más que nunca, la militancia de Izquierda Unida, del Partido Comunista, del activismo de solidaridad con el pueblo palestino, tiene que seguir volcada en el trabajo de solidaridad con la causa palestina, extendiéndolo por toda la región junto al resto de activistas sociales, dotándolo de un carácter antiimperialista, amplio y unitario. Desde el Partido Comunista, y de ahí también la invitación que hacemos al colectivo Palestina Libre, creemos que Palestina Libre es el mejor espacio para poder hacer efectivo ese trabajo. Venimos trabajando en él desde su nacimiento. Os invito, que luego seguro que Paca os explicará un poquito más y detallará un poco más, a participar en la jornada cultural y solidaria con el pueblo palestino que tenemos la semana que viene, con un montón de actos durante toda la semana y que concluirán con una concentración a la que tenemos que ir masivamente, porque la movilización, lo queramos o no, da sus frutos. Las movilizaciones han conseguido, por un lado, incidir en la opinión pública. Como un ejemplo, y voy a ir terminando enseguida, que te estoy mirando el reloj, en Estados Unidos, a día de hoy, la mayoría de la población se posiciona a favor del reconocimiento del Estado palestino, incluso la mitad de votantes republicanos. Eso nunca había pasado en la historia de los Estados Unidos. Y se oponen además al envío de material militar a Israel. En una encuesta publicada hace un mes o poco más en New York Times, se decía que había más estadounidenses que simpatizaban
con los palestinos, un 35%, que con Israel, que era un 34%. Y es que la población mundial ya tiene claro, cosa que hace 2 años no lo tenía, que lo que Israel está cometiendo es un genocidio en Gaza. nacional de qué? Aquí en España hemos visto una movilización creciente, la respuesta que hubo a los abordajes a las flotillas, cuyas tripulaciones son relatoras por haberlo vivido en carnes propias de las atrocidades que se viven en las cárceles y en los centros de detención de Israel, sacaron a miles de personas a las calles de toda España. En nuestra región se llenaron las plazas de muchísimos pueblos y el 4 de octubre tuvimos una de las mayores manifestaciones que recordamos en muchos años en las calles de esta ciudad. Han sido movilizaciones intergeneracionales, en las que ha vuelto a salir a la calle mucha gente joven, que además han tomado un protagonismo que hacía tiempo que no se veía. Vimos las movilizaciones que hubo en torno a la Vuelta Ciclista a España, que no solamente consiguieron visibilizar un problema, sino que al final una serie de patrocinadores han forzado a que un equipo ciclista tenga que quitar ese patrocinio de Israel y dejar de llevar su nombre en la marca de las camisetas. Lo hemos visto en las movilizaciones, sobre todo en las redes sociales, que hubo en torno a Eurovisión, donde se ha forzado a que la Televisión Española deje de participar en un evento en el que se blanquea al Estado de Israel. Y lo hemos visto en la desinversión en empresas, lo estamos viendo el éxito que se consigue con los boicots al consumo. Ayer Manu comentaba lo de pequeñas personas haciendo pequeñas cosas. Yo voy a contar una anécdota que nunca había contado. Y por ejemplo, yo soy de ir toda la semana a los mercadillos a comprar. Y ahí donde he trabajado me he escapado, me he ido media hora antes para ir antes de trabajar al mercadillo, o he sacado el rato del almuerzo para ir al mercadillo. Y yo recuerdo el año pasado, en primavera, vienen unas mandarinas que son la Orri, que es una mandarina que yo el día que la probé dije, joder, qué mandarina más buena, porque además en esos meses ya de abril, mayo, no hay mandarinas que estén buenas, son todas satanás. Y ya nos enteramos de que esas mandarinas eran una patente de Israel y al final estábamos financiando el genocidio. Yo cuando llegó la temporada, yo me pasé por todos los puestos a decirle, ¿sabe usted que está trayendo unas mandarinas que lo que está haciendo es blanquear un genocidio? Y a la semana siguiente, al que las tenía, se lo volví a recordar. Te digo yo que a las 2 o 3 semanas casi nadie tenía mandarinas de esas. Y es lo que tenemos que ir haciendo, esos pequeños gestos es lo que consigue cambiar las cosas. Por lo tanto, boicot, desinversión, movilización, se han conseguido cosas con esa presión. Hubiese sido imposible esas cuestiones que hemos hablado como el tema de Eurovisión, hubiese sido imposible la aplicación del Real Decreto de 10 de 2025 de embargo y de ayuda al pueblo palestino, que evidentemente es insuficiente. Hubiese sido imposible el reconocimiento del Estado palestino por el Estado español, que evidentemente es insuficiente, pero son pasos que el Partido Socialista no hubiese cambiado una posición que tiene un marcado carácter a nivel geopolítico, a nivel internacional, si no es por la presión popular. Hubiese sido imposible, la correlación de fuerzas que existe en el gobierno lo hubiese hecho imposible. Ahora tenemos que continuar con la movilización precisamente para conseguir que no sea un reconocimiento del Estado palestino o una normativa meramente de carácter formal, sino que se adapten medidas efectivas para su cumplimiento. Que tengamos garantías para un Estado palestino en el que el pueblo palestino sea dueño de su futuro y de su territorio, y que tengamos garantías para que la región de Murcia y los puertos españoles no sean escala ni destino de productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. Porque no podemos consentir seguir teniendo empresas operando en nuestra región como ICL, que se siga permitiendo la contratación pública de ayuntamientos y subvenciones del gobierno regional a empresas y entidades de marcado carácter sionista, o la connivencia de la Universidad Católica con el sionismo. Por lo tanto, como decía,
sigamos con la movilización, sigamos con el boicot, sigamos con la exigencia de sanciones, porque al final dará sus frutos. No me extiendo más, le doy la palabra a la compañera Penélope y gracias. Bueno, buenas tardes, noches ya, a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Lo dije ayer, pero es que hoy también formar parte de esta mesa porque las 4 personas que me acompañan pues son referentes en la lucha de los derechos, no solamente del pueblo palestino, sino en general por los derechos civiles. Y a mí me honra estar aquí con ellos y que se me mezcle con ellos, ¿no? Hoy, bueno, para no repetir lo evidente, lo que no lo evidente, sino lo que todas y todos sabemos en esta sala, porque al final compartimos idearios y compartimos la opinión sobre la situación en Palestina. Más que esta cuestión, creo que hoy tenemos que afirmar políticamente y de manera contundente en el momento histórico que estamos que Palestina, el pueblo palestino tiene derecho a resistir y a defenderse. A resistir y a defenderse del Estado, del ente sionista de Israel, de la ocupación, del exterminio y de este régimen de expulsión y de aniquilación que están llevando a cabo durante más de un siglo. Según señaló Francesca Albanese, las cifras de asesinados en estos últimos 2 años rondan casi las 700.000 personas, y este número de asesinados pues nos da un poco la magnitud de un proyecto colonial que no es nada improvisado, es estructural, es planificado y es tremendamente perverso y sostenido. Pero no se sostiene, este sistema no se sostiene solamente con el terror de la bomba. No actúa solo, actúa en connivencia de las redes económicas, de las redes de comercio de armas, de la tecnología y bueno, la ocupación tiene tentáculos, el régimen colonial tiene tentáculos en todos los estados de este mundo, finalmente. Aquí en Murcia no somos ajenos a esta situación. En Murcia, en nuestro territorio, nuestro gobierno ha firmado acuerdos con fondos de capital israelí, se han creado las modernas hubs esas de innovación, conectando a instituciones que desarrollan tecnología militar y de vigilancia, se participa en programas europeos donde operan empresas vinculadas a la biometría policial, y se permiten operaciones logísticas que no llegan apenas a la opinión pública, como pasó hace 10 días, donde Alfonso y yo estuvimos en una movilización que llegó un buque israelí con carga, con cargamento, que eran materias primas expoliadas y saqueadas en territorio ilegalmente ocupado por el ente sionista de Israel, cuyo destino era la empresa ICL de capital israelí que opera en esta región y que esas materias primas las convierte en fertilizantes para usar en nuestra agroindustria intensiva, que por otro lado ha aniquilado y matado nuestro Mar Menor y ha reventado todos los acuíferos del noroeste, por ejemplo, ¿no? El colonialismo, el genocidio y la destrucción del planeta están totalmente conectados. Y quiero situar otra cosita también que creo que algunas veces pasamos por alto, y sobre todo en los foros más progresistas, o que algunas veces toma un segundo plano, y es el aspecto profundamente patriarcal del colonialismo. La violencia que se ejerce en Palestina atraviesa literalmente los cuerpos de las mujeres, de una manera totalmente deliberada y de una manera totalmente seleccionada. La destrucción de clínicas, de escuelas, de centros comunitarios que sostienen las mujeres no es una consecuencia secundaria, sino es el ideario del colonialismo. La ocupación sabe perfectamente, el régimen colonial sabe perfectamente que destruyendo la organización de las mujeres, el cuidado que efectúan las mujeres, y que las mujeres son las que preservan la memoria
y articula en la comunidad queda totalmente aniquilada, que se pueda reproducir las estructuras sociales que mantienen vivo un pueblo. Por eso también no permiten que las mujeres, o reducen mucho que las mujeres vayan o tengan acceso a la salud reproductiva. Cortan de raíz lo que sostiene la vida en Palestina, y es totalmente el ideario del colonialismo, cortar todo lo que tenga que ver con la vida en Palestina. Las mujeres de Palestina, todas como fuerza colectiva, representan la columna vertebral de la resistencia diaria del pueblo palestino, y por eso se convierten en un objetivo político del colonialismo. En un contexto así, nuestra responsabilidad no puede ser solamente conmovernos y solidarizarnos, sino que tiene que ser de una organización totalmente estratégica, totalmente rigurosa, y con la convicción de que nuestras pequeñas acciones aquí tienen repercusión allí también. Nos toca seguir denunciando sin ningún tipo de complejo la complicidad institucional y empresarial de lo que nos rodea, ¿no? de nuestro territorio más cercano. Cada vínculo que se normaliza con las relaciones institucionalmente y empresarialmente normaliza el apartheid y este régimen totalmente aniquilador. Nos toca impulsar acciones que rompan estos engranajes, campañas sostenidas de presión social, boicot determinado y dirigido, y exigirle a nuestras instituciones alianzas sólidas. Tenemos que aliar a todo el movimiento feminista, antirracista y anticolonial, que mantenga viva la tensión política, no solamente de nuestro espacio político, nuestro espacio de acción social, sino de nuestro territorio más cercano, para tensionar la calle, para mantener en la calle siempre la idea de Palestina, siempre en nuestro ideario colectivo. La causa palestina no necesita nuestra compasión, necesita nuestra organización. Y no puede quedarse nuestro feminismo solamente en un acto meramente simbólico, tiene que ser la trinchera, debe ser internacionalista y debe ser consciente de que la lucha contra el patriarcado nunca, jamás estará completa si nos faltan las mujeres palestinas. Mientras exista la ocupación, existirá la resistencia, y nosotros deberemos apoyarla. Mientras el cuerpo de una sola mujer palestina sea atravesado por la violencia del ente colonial, sionista y terrorista de Israel, el feminismo internacionalista debe estar apoyándola constantemente. Mientras haya un pueblo luchando por el derecho a existir y a resistir, nuestra inteligencia colectiva debe ponerse al servicio de la resistencia en Palestina. Sin más, Buenas tardes, buenas noches. Bueno, agradecer primero a Comisiones Obreras por cedernos el espacio que siempre apoya a la causa palestina, y agradecer también y mucho a compañero humano Abu Carlos, donde le llaman los árabes, que de verdad que respetan mucho por su apoyo a la causa palestina, y al Partido Comunista, Izquierda Unida. Y lo que yo puedo aportar a esta tarde, lo que yo puedo aportar, los datos, todo el mundo que estamos aquí sabemos que nos interesa la cuestión palestina, nos interesa el conflicto, sabemos más o menos, algunos más, otros más, pero los datos, la información está por toda parte. Ahora googlear lo que es el genocidio, te dan todos los datos que se pueden: 60.000 muertos, 700.000 no sé qué, perdidos, tal, niños, y todas las proporciones y tal. Entonces, ¿qué yo puedo aportar? Aportar una visión nuestra de los países, o los pueblos árabes, hablando, porque cuando hablamos de los países árabes hay que hablar de pueblos y de estados. Los pueblos árabes tenemos la cuestión, la llamamos nosotros en árabe al-Qadiyya al-Palestinía. Y al-Qadiyya al-Palestinía, la cuestión palestina, para nosotros, voy a decirlo así, nosotros la mamamos con la primera leche materna. Nos enseñan que Palestina, mientras está ahí, la mezquita,
al Quds, lo que es Jerusalén, es nuestra causa primera, primordial, y lo que tenemos que siempre pensar, luchar, liberar y llegar a echar a esta gente que ha venido a formar un supuestamente estado artificial que en 2 días, que unos estados de miles de años alrededor como Egipto, Turquía, Irán o mismo Jordania, que es nuevo, pero y viene una ente tan de 4 días que puede dominar toda esta zona. Esto no es normal, es un estado artificial, pero cuando se dice Israel, lo que se dice es Estados Unidos. Entonces, aunque sabemos que nuestra lucha es contra el Estado de Israel, pero dentro sabemos que la lucha debe de ser contra el Estado que la apoya, el Estado que arma a este Estado, a esta gente, a este grupo de no sé qué mercenarios, porque es así, no se le puede llamar de otra manera. Es un grupo de mercenarios que han venido de otros países para instalarse en un país que, por cierto, existía, quien dice que una tierra es un pueblo, tal. La misma Golda Meir tenía un pasaporte palestino, y lo decía ella misma, que estaba en el Estado palestino, independiente en su tiempo y bajo protectorado del Imperio Otomano cuando lo cedieron después del Reino Unido y tal, para un grupo de mercenarios y para construir ahí un Estado. Nuestra misión es árabe de los pueblos, ya, porque si hablamos de los estados, sabemos que parte para dominarlos, ejemplo que yo soy marroquí, de lo último que se sabe, que Marruecos, apoyado por la ente y la inteligencia israelí, ha llegado a abortar las últimas manifestaciones de la generación Z, estos últimos semanas, con ayuda de inteligencia y de programas que sabemos entre todos, programa Pegasus, que se transmitió de lo que pasó, y entonces los pueblos es otra cosa. Para nosotros Palestina es la causa que tenemos que luchar toda la vida y conseguir la libertad, son nuestros hermanos. Cuando Israel humilla al pueblo palestino, a los países de alrededor como Egipto, Líbano, Jordania, sentimos nuestra humillación con el apoyo de nuestros estados. Porque una cosa y está ligada a la otra. Mientras nosotros, por ejemplo, en muchos países de alrededor no se le permite manifestarse, como Egipto, Jordania, salen 4 a manifestarse, el día siguiente ya pues lo llevan presos a los 4 que mueven. En Marruecos sí se permite, pero se permite porque se sabe la lejanía, porque están lejos, gritan lo que quieran, y porque hay un choque después del gobierno, y hay gente en el gobierno que prácticamente son que apoyan el Estado de Israel, digamos que son del gobierno de Marruecos y que apoyan, y la historia lo dice, los documentos que salen desclasificados, de que hay 1 millón de marroquíes judíos en el Estado de Israel, en Palestina, de origen marroquí, o sea que todavía tienen vínculos. Otra cosa que nosotros tenemos, yo sé porque, no sé, es por optimismo o por causas también religiosas, que nosotros pensamos que este supuestamente Estado tiene que desaparecer. Y va a desaparecer, porque también la historia, mira, nosotros como tenemos el vecino Argelia, sabemos de que los franceses entraron en 1827. Empezó la lucha casi en los años 30, después se apagó hasta pasado casi un siglo, hasta el año 1952, 53, hasta los 57. Y lo que consiguieron en 5 o 6 años
a echar, no ha parado del todo la lucha, pero sí en estos últimos años que han perdido casi que se diga 1 millón, han perdido solo en los últimos años 2 millones de personas. La lucha de los Ferlaga. Los Ferlaga era un ejército, digamos, no, eran luchadores que no tenían ni armas, salían enfrentándose así con lo que tienen contra todo un estado, un ejército francés. Volviendo a la desaparición, también pensamos que la única manera de conseguir su libertad, el pueblo palestino, es la lucha armada, que es su derecho, pero solamente la lucha armada. Y sabemos todos lo que ha conseguido Arafat y el FLN, el Fatah, con estos acuerdos diplomáticos y tal. Cada vez que piden una parte le dan menos. Al mismo Arafat llegó hasta el 12% de la tierra palestina, ofrecerle el 12%, que antes ofrecían el 22%, que antes la ONU le ofreció el 45%, pero cada vez que él va a la vía diplomática consigue menos. Yo no sé cómo se puede ver el acto del 7 de octubre, os transmito nuestra visión. Para nosotros, el acto en sí, todavía pues, se sabe que han salido muchas mentiras, que los de Hamas han matado niños y tal, y todo fue mentira. Pero lo después, no pararse en el acto en sí, pero después, ¿qué pasó? Han perdido 100.000 personas, se han muerto en la franja de Gaza. Pero se visibilizó tanto la causa palestina que ya fruto de esto estamos aquí y estamos todos los días, y como ha dicho el compañero Alfonso, hemos conseguido el 4 de octubre una de las más grandes manifestaciones que se han hecho aquí en Murcia. Hablando yo, llevo aquí 30 años en Murcia, solo en la Murcia capital. Entonces también hemos salido siempre con Palestina Libre y otras ONGs o plataformas, y nunca se ha conseguido tanto apoyo a la causa palestina. Será fruto del 7 de octubre, sí, seguro. ¿Han perdido mucha gente? Sí. No hay, como se dice, lo digo primero en francés, no hay, y a pas d'omelette sans casser les œufs. No hay torta sin romper huevos. Sí, hay que sacrificar gente para llegar a conseguir algo. En Argelia se sacrificó desde 1827 hasta el 1961 más de 5 millones de personas. Entonces, casi un siglo y 30 años. Ahora Argelia estaría en los 60 millones, que son ahora solo 40, pero han conseguido su libertad después de 130 años. Y con el imperialismo francés sabemos lo que usaba, para que los llevaba a los argelinos para luchar en el ejército francés contra otros pueblos, y cuando vuelven a sus ciudades natales, sus pueblos, encuentran que el ejército francés ha arrasado con todo el pueblo. El pueblo de donde ha llevado soldados argelinos, bueno, soldados, lo llevaban a rastras para luchar a liberar a Francia del nazismo. Y cuando vuelven a sus pueblos, es muy conocida una historia real, si uno sabe, de un pueblo al lado de Argel, que cuando volvieron unos soldados franceses de origen argelino de luchar contra el régimen nazi en Francia, volvieron a encontrar a su pueblo arrasado con aviones del ejército francés. Luchamos por esto. Volvemos al tema pues, de esta entidad que yo llamo un estado artificial, que sí seguro desaparecerá pronto o más tarde. Muy tarde no puede ser, lo estamos viendo poco a poco. Ya
no sé, a lo mejor no llega a los 30 años. Ellos mismos saben que no van a estar ahí. Ellos mismos lo saben, el pueblo y los, digamos, políticos. Los pueblos están más a veces arrastrados por lo que les ofrecen, más que no tienen ninguna fe en ningún Estado ni nada, porque saben que la mayoría, más del 80% de los israelíes, tienen doble pasaporte. Todos saben que mañana o pasado tienen que, por cierto, escribo en un periódico digital de Murcia, laprotesta.es, y hemos sacado las últimas semanas siempre sobre el tema de Palestina. Hay uno sobre que al lado de Italia, al lado de Turquía, el Estado Chipre, sí, siempre pensaron que le están invadiendo literalmente los israelíes. Desde COVID han llegado a comprar casas, comprar terrenos. Hay también la Patagonia de Argentina también, que se cree que están comprando ahí. Algo sí ellos lo tienen, porque no sí sabe que cuando tú te equivocas y sabes que estás equivocado, sabe que tienes que encontrar otra vía. Eso lo que les pasa es, saben que están ahí, pero no deben estar. Entonces siempre están con la mente que tenemos que ir algún día. No hay ningún Estado, ningún político de ningún Estado que cuando habla dice esto es peligroso para nuestra existencia, la existencia del Estado de Israel. Marruecos, España, Argelia, ningún Estado dice un político esto, digamos, estos actos, como han hablado algún día del BDS que digamos que amenaza la existencia del Estado de Israel, pero ningún país del mundo puede decir que una asociación, organización amenaza a su existencia. Sí, Israel lo sabe y lo dice. ¿Por qué? Porque sabe que no es un Estado, es una mentira que está ahí para asustar, para, no sé, para lo que ellos saben para qué está, literalmente. Y finalmente lo que debo también agradecer a los esfuerzos de Palestina Libre, la plataforma Palestina Libre en toda España y en Murcia, que Palestina Libre no es digamos, una asociación de un solo color, que hay ahí muchas organizaciones, de ellos Comisiones Obreras, Partido Comunista, Izquierda Unida y más organismos y entidades y partidos. Y muchísimas gracias por estar esta tarde. Buenas noches, compañeros. En primer lugar, agradecer al Partido Comunista de la Región de Murcia, Izquierda Unida de la Región de Murcia, y a los compañeros y compañeras de Comisiones Obreras por organizar este acto y por los años que llevamos desde diciembre del 17, que llevamos organizando actos por Palestina en Murcia, y siempre hemos contado con vuestro apoyo incondicional, así como con el apoyo de otras organizaciones políticas, sindicales o sociales. Entonces, contenta también de ver que Manu está aquí. Que Manu está aquí. Porque Manu no es de los que se ha apuntado a última hora a la lucha por Palestina. En Murcia hay una familia de Gaza que se vinieron porque en el 14 bombardearon su casa. En el 14 Manu estaba en Gaza. Ella ahora, pues si quiere lo contará. Y bueno, eso es importante conocer la realidad y el compromiso. Pasa que luego, pues bueno, la política es de tal manera que a veces premia más
más que la lucha de un militante, premia más otra serie de condicionamientos, otra serie de papeles o de intereses, porque si no seguiría en el Parlamento Europeo. Pero bueno, así son las cosas. Para luchar por Palestina hay que luchar desde todos los lugares, y él pues lo sigue haciendo, y en ese sentido pues quería agradecerle que haya venido a Murcia. No es la primera vez, ¿eh? Una vez lo tuve que sustituir porque se tuvo que ir a Venezuela rápido, y tuve que ir yo a Cartagena. Bueno, ya nos dejamos de esa anécdota. Yo quería aquí, sin saber, la intervención de Manu, pero bueno, me la supongo, hablar de la resolución sobre la Franja de Gaza que ha hecho el Consejo de Seguridad de la ONU, basándose en las propuestas que había hecho Trump de su plan para Gaza con Netanyahu. Entonces, pues ahí yo lo que he recogido es las posiciones de la resistencia respecto a esta resolución, tanto del FPLP como luego Hamás, que ha recogido de todas las facciones unidas de Palestina, ha recogido una serie de temas. Claro, por supuesto, la Yihad Islámica, Hamás y FPLP, el Frente Democrático de Liberación por Palestina, y otra serie de organizaciones palestinas que igual pues, para nosotros son menos conocidas. Vale. Pues lo que se dice sobre este tratado manifiesta el rechazo a esa decisión del Consejo de Seguridad por varias razones. Reproduce lo mismo que la ocupación, solo que con una nueva forma. O sea, se reconoce que ese tratado es la ocupación, la continuidad de la ocupación. Por otro lado, marginan el papel palestino, es decir, que quienes tienen que decidir sobre su futuro y sobre su destino quedan marginados en ese acuerdo. Por otro lado, despojan a la ONU de su mandato, es decir, porque crean otro organismo donde la ONU no es quien los dirige, quien los supervisa. Por otro lado, ese tratado profundiza la separación entre Cisjordania y Gaza. Se rechazan las cláusulas que hablan del desarme de la resistencia, claro, no del desarme del ejército sionista israelí. Y además alegan que el pueblo está armado en un contexto histórico determinado, que no es que le gusten las armas, es que es imprescindible, ha sido y es imprescindible para la autodefensa. Por otro lado, en esa resolución se habla de la resistencia como terrorista. Se condena, por supuesto, esta etiqueta de terrorismo a la resistencia, a quien se le tenía que aplicar ya sabemos todos quién es o quiénes son. Por otro lado, anula el derecho legítimo que tiene a la autodefensa el pueblo palestino en Gaza. Luego, la resolución no permite ni enmiendas ni garantías. Es decir, que la ocupación, como no tiene enmienda, no se van a hacer enmiendas en principio, ni garantías, la ocupación del ente sionista israelí puede, cuando quiera, reanudar su agresión. Aquí dice reanudar, en realidad no la ha dejado todavía. Es por lo que la resistencia pide a los mediadores que detengan cualquier intento
contra los derechos de la liberación y la autodeterminación del pueblo palestino. Afirman que la lucha seguirá hasta conseguir la libertad plena de su tierra. Esto es lo que opina así sucintamente el Frente Popular de Liberación de Palestina, y ahora voy a leer alguna otra cosa que ha hecho Hamás, pero recogiendo un acuerdo de todas las facciones de la resistencia. Primero, se mantienen en la adhesión total a los derechos inalienables del pueblo palestino. En primer lugar, el derecho al retorno. Ya sabéis que hay unos 7 millones de palestinos en campos de refugiados, la mayor parte en los países del entorno. De hecho, ya se ha visto como antes de ayer, creo que fue, cuando bombardearon el campamento, uno de los campamentos de los palestinos en Líbano. Se mantienen en el derecho a la autodeterminación, en el fin de la ocupación y el establecimiento de del Estado independiente con Jerusalén como capital. Segundo, rechazan cualquier arreglo que impida que los derechos del pueblo palestino y su soberanía quede cuestionada. No se admite ninguna tutela impuesta desde el exterior. Por otro lado, el papel que si hay esa fuerza internacional en Gaza debe ser de protección de los civiles de la agresión de la ocupación y de la guerra de exterminio brutal. Es decir, tiene que ser con esos objetivos, no con los que pretenden Estados Unidos y el ente sionista. Por otro lado, dicen, cualquier fuerza internacional debe estar bajo la jurisdicción exclusiva de Naciones Unidas y trabajar en coordinación con las instituciones oficiales palestinas. Se rechaza cualquier presencia militar extranjera o bases internacionales en el sector. Estados Unidos ya está preparando una base, por decirlo ahí, al lado de Gaza, una base militar. Las facciones palestinas condenan aquí lo mismo que se decía antes, que se trate de terrorismo a la resistencia. Y el hecho de la necesidad de las armas se debe, por supuesto, a los ataques y agresiones del ente sionista de Israel. Es un derecho que tienen, que está reconocido por la ONU para los pueblos colonizados, donde habla de que tienen derecho a utilizar todas las formas de lucha, incluida la armada. Pero aquí, como todo está al revés, quien precisamente agrede son los ocupantes, y encima se les reconoce el derecho a la autodefensa. Pobrecito. Pues sí, esto es que ya se lo he dicho antes. Dice, bueno, que las facciones afirman que cualquier intervención internacional o resolución que no respete la voluntad nacional ni garantice el fin de la guerra y la retirada de la ocupación será vinculante para el pueblo palestino. Nuestro pueblo nunca se rendirá ante los intentos de despojarlo de sus derechos legítimos y de liquidar su causa. Quería que supierais que esta es la posición de la resistencia respecto a esa resolución. Nosotros ya organizaciones, la RESCO, ya se ha pronunciado en contra de esta resolución. Las organizaciones solidarias con Palestina pues también se han pronunciado.
ha habido un poco de sorpresa por la posición de algunos estados, pero bueno, la lucha sigue, si es que no han parado. Es decir, no han parado de las agresiones. Hoy le comentaba a Manu, es el Día Internacional de los Niños y Niñas. A las 4 de la tarde ya vi yo en las noticias en mi casa que anoche ya mataron 16 niños en Gaza. Eso me he acordado incluso cuando Penélope ha hablado de la agresión a las mujeres. Es una anécdota, pero es significativa. Hicieron unas camisetas en los territorios ocupados que tenían una mujer embarazada con una diana de tiro en el vientre y ponían con un tiro 2. Y esas camisetas las llevaban miembros del ejército. O sea, eso ya hace años, para que tengamos una idea de que no es que de pronto se han sentido agredidos o en peligro, ya tenían un proyecto. Bueno, yo ya, como Manu tiene que hablar, sí que quería decir que la situación de los prisioneros palestinos cada vez está peor y que tenemos que hacer una defensa de la liberación de todos los prisioneros palestinos. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a todos los que habéis venido a echar un rato con nosotros, a compartir. O sea, partimos ya de que ninguno de los que estéis, a ninguna vamos a convencerlos de nada, porque los que estéis aquí estáis convencidos, ¿no? Pero en cualquier lado creo que es importante que nos veamos, que fluya la energía entre nosotros, que nos sintamos que somos muchas y muchos los que estamos en la misma batalla. Y por haber facilitado esto, pues agradezco en primer lugar a los compañeros de comisión. Yo es que estoy en casa porque yo soy de Comisión Obrera del PC y de Izquierda Unida, y también me siento parte de Palestina Libre, ¿no? Entonces, digamos que gracias a todos los que habéis venido a echar un rato con nosotros, a compartir. O sea, partimos ya de que a ninguno de los que estéis aquí o a ninguna vamos a convencerlo de nada, porque los que estéis aquí ya estáis convencidos, ¿no? Pero en cualquier lado creo que es importante que nos veamos, que fluya la energía entre nosotros, que nos sintamos que somos muchas y muchos los que estamos en la misma batalla. Y por haber facilitado esto, pues agradezco en primer lugar a los compañeros de comisión. Yo es que estoy en casa porque yo soy de Comisión Obrera del PC y de Izquierda Unida, y también me siento parte de Palestina Libre, ¿no? Entonces, digamos que me siento muy cómodo y muy acompañado con todos vosotros, ¿no? Y, después de todas las intervenciones, bueno, saludar también, por supuesto, al compañero Yahya, a Paca, Incombustible Paca, a Alfonso, Penélope. Digo, después de todas estas intervenciones y partiendo de que todas y todos los que estáis aquí sois gente ya politizada, gente activista, gente comprometida con la causa palestina, con la defensa de los derechos humanos, con la causa de la humanidad, que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del tema palestino porque es lo más sangrante que hay ahora mismo, ¿no? Pero del mismo modo podríamos hablar de lo que está pasando en Sudán, de lo que está pasando en Europa, en la propia Europa, en esta guerra que la OTAN lleva a cabo contra Ucrania y que ponen los muertos, o sea, contra Europa no, la OTAN contra Rusia. Y los muertos, Ucrania lo que hace es poner tableros de juego en el que se está llevando a cabo esta guerra, ¿no? Y poner los muertos, pero la guerra es entre una OTAN, que es la maquinaria de guerra de Estados Unidos, contra Rusia, ¿no? O podríamos estar hablando de las agresiones que está llevando a cabo Estados Unidos sin careta, porque aquí lo hace con la careta de Ucrania, ¿no? Y allí en el Oriente Medio con la careta de Israel, pero en el Caribe, en América Latina, lo está haciendo sin careta, ¿no? La agresión que está llevando contra Venezuela, contra Colombia,
la revolución de colores que está tratando de impulsar contra México, o el bloqueo que dura ya más de 60 años contra Cuba, o sea, es que es un imperio matón, un imperio asesino que quiere cargarse a todo el que no baila la música que él toca, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de todo esto, pero vamos a hablar de Palestina porque es la situación más grave, más dramática, es donde más evidente es la agresión imperialista, la agresión colonial, en este caso, llevada a cabo por una entidad, por un movimiento, por una banda. Al final hay que ponerle el nombre, hay que hablar con los términos correctos. Una banda terrorista con una ideología supremacista, que es Israel. Israel, digo, yo ahora estoy hablando como Partido Comunista, ¿no? Porque soy responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, soy también el responsable de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida, pero hablando como responsable internacional del Partido Comunista, os tengo que decir que nosotros a Israel no lo reconocemos como Estado. Para nosotros desde el año 2013 ya apostamos por la solución de un solo Estado, un Estado que vaya desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, un Estado laico y democrático, donde todo el mundo tenga los mismos derechos, le rece al Dios que le quiera rezar. No es necesario ser judío para tener derechos. Lo mismo que no es necesario ser musulmán o ser cristiano, o en mi caso que no tengo ningún Dios al que rezarle, porque tuviéramos que tener los mismos derechos, ¿no? O sea, nosotros, esa es nuestra posición. Y nuestra posición, digo, por dar una pincelada respecto a lo que planteaba Paca, nosotros reconocemos el derecho del pueblo palestino a resistir. Para nosotros la resistencia no es terrorista. Para nosotros el derecho de cualquier pueblo a resistir es inalienable, pero eso no es que lo decimos nosotros, el Partido Comunista, ni Izquierda Unida, ni Palestina Libre, ni nadie. Eso lo dice la ONU, en la resolución 3070/73. Cualquier pueblo tiene derecho a resistir, cualquier pueblo ocupado tiene derecho a resistir frente a la potencia ocupante por todas las vías a su alcance, incluida la vía armada. O sea, para mí ese debate no existe, digo, yo no perdería mucho tiempo en ahondar en eso, porque es que eso está reconocido por la ONU, ¿no? Si no estuviera reconocido por la ONU, pues tendríamos que intentar batallar para que... Pero nosotros nosotros nos creemos que cuando se expulsó de aquí a los franceses, la ocupación francesa hace 200 y pico años, se le expulsó tirándole besitos, haciéndole guiños, o cómo creemos, pues se le expulsó pues cada uno con lo que tenía a su alcance, con un pedrusco, con un, ¿cómo se llama eso? Un mosquetón, ¿cómo se llama eso? Trabuco. Un trabuco, lo que sea. Porque eso es innato. Ahora la ONU lo reconoce, pero es que entonces no existía la ONU. Existía el derecho de los pueblos a resistir. Tú estás en tu casa, vienen unos a ocuparte, pues te defiendes. y ahora tú me vas a decir a mí que yo soy terrorista. Terrorista eres tú que vienes a ocupar mi casa. Terrorista es Israel, que está asesinando al pueblo palestino. ¿Cómo puedes decir al pueblo palestino que se está defendiendo con las uñas, con piedras, con 4 escopetas viejas, que se está defendiendo de los ocupantes? ¿Cómo podemos decir que ellos son los terroristas? ¿Cómo podemos decir que Israel, que es la potencia ocupante, que es el 4º mayor ejército del mundo, que está apoyado por el mayor ejército del mundo, que es el de Estados Unidos, que tiene derecho a defenderse? Que tiene derecho a defenderse de cuatro palestinos en alpargatas, y decimos que tiene derecho a defenderse. Hay que estar regulado de la cabeza, ¿no? Para repetir ese discurso. Bueno, pues ese discurso lo está repitiendo la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, todavía a día de hoy sigue repitiendo que Israel tiene derecho a defenderse. La Unión Europea todavía a día de hoy no le ha puesto ni una sola sanción a Israel por el genocidio que está perpetrando en la Franja de Gaza. Tardaron media hora en imponerle sanciones a Rusia cuando invadió Ucrania. Le han impuesto sanciones, yo ya no sé cuántas sanciones, a China, a Venezuela, a Irán, a todo el que diga a Estados Unidos que hay que sancionar, lo sancionan. A Israel no. Nosotros ahora, como vamos, como Unión Europea o como lo que seamos, haya ningún sitio a decir, tú eres democrático, tú defiendes, tú respetas los derechos humanos, ¿tú qué autoridad moral tienes después de ser un paraguas protector de la entidad sionista, ¿no? ¿Cómo podemos ahora tener ninguna autoridad moral para nada? Nosotros tendríamos que estar ahora
300 años escondido en un boquete después del papelón que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos. Digo, yo no me voy a extender mucho en los detalles porque ya lo han explicado sobradamente las compañeras y compañeros que me han precedido, porque llevamos ya pues, desde las 8 1 hora y media. Tampoco no hay que ser una, ya, pero digo, desde que están convocada la gente, entonces me parece que sería una crueldad innecesaria pegar una paliza tremenda sobre esto. Pero yo sí creo que tenemos por lo menos que matizar algunos asuntos. Algunos asuntos que algunos compañeros ya estaréis cansados porque ayer lo matizamos en Molina de Segura, en Totana, y no sé cuál. Y los que además lo tenéis que compartir conmigo cuando lo hemos hecho en la prensa, pues ya lo podéis. Si yo me equivoco en algo, me corregís porque lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? Pero varias cositas. Nada empezó el 7 de octubre. Esto no empezó el 7 de octubre. Esto ni siquiera empezó con la NAVA en el año 48. Nosotros lo situamos en la NAVA porque al final tenemos que situarlo en algo, ¿no? Decimos, bueno, esto empezó hace 77 años cuando está, pero no empezó ahí tampoco. Empezó mucho antes, en el primer Congreso Sionista Mundial, en 1897, en Basilea. Le llamaban el Congreso Sionista Mundial, pero era mentira, eran europeos todos los que estaban ahí. Y era un movimiento incipiente, financiado por una familia que se llama Rothschild, que era, pues yo creo que en aquella época era la familia más rica del mundo, ¿no? Y con un ideólogo que se llamaba Theodor Herzl, que dijo un montón de barbaridades, ¿no? Pues Gordon Meyer lo que hizo luego seguir lo de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra de Gordon Meyer, pero mucho después. Pero ya el Theodor Herzl era bueno, pues en aquel congreso hace ya 128 años, o sea, hace casi 130 años de esto, se diseñó lo que se está haciendo ahora. Se diseñó hasta la bandera de Israel. Si os preguntara a alguno de vosotros qué tiene la bandera de Israel, todos os acordaréis que tiene la estrella de David, ¿no? Pero tiene dos rayitas, tiene una raya arriba y otra raya abajo, que representan al río Éufrates y al río Nilo. El movimiento sionista, supremacista, una versión modernizada de los nazis, porque lo que tienen es lo mismo que los nazis consideraban que la raza aria eran los top ten, ¿no? Eran los elegidos por Dios o por la naturaleza, porque ellos quisieran, y que todos los demás éramos inferiores. Los sionistas dicen lo mismo, pero de los judíos, ¿no? O sea, son supremacistas, y nosotros tenemos que entender lo que son ellos para que no perdamos el tiempo. A nosotros, vamos a ver, a Israel le da absolutamente igual que nosotros llenemos todas las calles de manifestantes, porque nosotros somos plebeyos. Para ellos nosotros somos plebeyos. Ellos juegan en otra liga. Ellos no pierden el tiempo con nosotros, les da igual. No caigamos en el error de enfocarnos nada más que en Israel, porque a ellos les da absolutamente igual. A Estados Unidos también les da bastante igual. Nosotros tenemos que presionar a los que tenemos más cerca. Cada uno a su gobierno, nosotros en concreto al gobierno español, porque es el que tenemos más cerca. Partiendo del reconocimiento de que el gobierno español dentro de Occidente, y más allá de Occidente, es el que tiene una posición más vanguardista, que para nosotros es absolutamente insuficiente, ¿no? Porque todavía, digamos, ahora aterrizaré un poco en las cosas que nosotros creemos que no se cubren. Pero es lo más vanguardista. Me da un poco de apuro por los compañeros que ya me han escuchado tantas veces lo mismo, pero os tengo que explicar. Yo he estado ahora recientemente, hace un par de semanas, he estado en el Líbano, el campamento de refugiados de Ein el-Helwe, que lo bombardearon ayer, por ejemplo. Ayer bombardearon el campamento de refugiados de Ein el-Helwe. Yo estaba allí hace no sabría deciros, 3 semanas, estaba allí en ese campamento. Yo todavía no sé, porque no he podido contactar con ellos, si han matado a un conocido mío allí en ese campamento, ¿no? En los bombardeos de ayer, ¿no? Yo vengo de allí. Allí los libaneses en general y los palestinos en particular, porque allí hay una cantidad de refugiados palestinos muy considerable, estaban agradecidísimos a los españoles. Tú vas allí y dices que eres español y tienes todos los tés, allí cervezas pocas, pero tienes todos los tés pagados, ¿no? Porque están tremendamente agradecidos, porque nosotros estamos haciendo aquí lo que la mayoría de los pueblos árabes no están haciendo. La mayoría de los pueblos árabes, perdona, pero empezando por Marruecos, que lo tenemos ahí al lado,
el monarca marroquí, o sea, son de los que han firmado los acuerdos de Abraham y son de los que, por ejemplo, Marruecos está recibiendo drones israelíes. Con los que los drones con los que están bombardeando a nuestros hermanos saharauis son drones israelíes. Ayer salió en la protesta que ya han instalado una fábrica de drones. Sí. Sí, pero digo, Israel, claro, porque actúa esos efectos. Ahora, los pueblos otra cosa, lo ha explicado perfectamente aquí nuestro querido hermano. Los pueblos son otra cosa, los pueblos, tú ves cómo se llama el equipo de Casablanca, no me acuerdo cómo se llama, el equipo de fútbol de Casablanca. Raya. Tú ves todos los partidos de fútbol de Raya es tremendo, o sea, es tremendo, como unas banderas palestinas kilométricas, la gente allí le da igual el fútbol, lo que están gritando los 90 minutos, viva Palestina, Palestina libre y tal, porque los pueblos sufren, porque están asesinando a sus hermanos, pero los gobiernos árabes, porque os digo, vamos a olvidarnos de Marruecos, vámonos al Golfo, las monarquías feudales del Golfo, que por ejemplo, Bahrein, Emiratos Árabes, esos están firmados los acuerdos de Abraham. Pero es que Emiratos Árabes, que son los que están promocionando el genocidio en Sudán, están colaborando en pleno genocidio contra la Franja de Gaza, están colaborando, reuniéndose, firmando acuerdos, vendiendo y comprándole cosas a Israel. O sea, es una vergüenza lo que están haciendo los pueblos árabes. ¿Qué pasa? Porque tú vas a un pueblo árabe y te dicen, bueno, pues tú eres español, te paseo a hombros por aquí. Pero es que poco antes no, en agosto, estuve en Irak, en Karbala. Lo mismo, la gente agradecidísima a nosotros. Ahora, ¿nosotros tenemos que quedarnos conforme con esto? En absoluto. Si nosotros nos quedamos conforme con esto, estábamos faltando a nuestra responsabilidad con el pueblo palestino. Porque lo que hemos hecho es importante, pero es insuficiente. El Real Decreto Ley que hemos firmado, que hemos aprobado hace unas cuantas semanas, es quizás lo más avanzado que hay en el mundo en el tema este. Pero sigue siendo insuficiente. Bueno, lo más avanzado del mundo. Nos estamos viniendo arriba. Algunos países han roto relaciones con Israel, nosotros no hemos roto, ¿no? O sea, digo algunos países como Argelia de siempre, pero Argelia de siempre, por supuesto, ¿no? Pero y Cuba desde el año 73 y Venezuela desde el 2009. Pero ahora han roto Bolivia, Nicaragua, Colombia, o sea, algunos han roto. Nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo de ese Real Decreto? Son 9 puntos. De entrada falta el 10º punto. El 10º punto es que le falta, y que nosotros lo llevamos en una proposición no de ley, que estamos intentando negociar con otros grupos, porque no tenemos. Nosotros que tenemos mucha voluntad, pero tenemos 5 diputados nada más. Digo, nosotros como Izquierda Unida, tenemos solo 5 diputados, con eso no se nos puede pedir milagros, ¿no? Pero con nuestros diputados y diputadas están negociando con otros grupos los apoyos necesarios para poder sacarlo para adelante. En la PNL esta llevamos, por supuesto, la necesidad de incluir la ruptura de todo tipo de relaciones con el régimen israelí. Y todo tipo de relaciones significa relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, financieras, deportivas. O sea, a Israel no tocarlo ni con un palo. No podemos tener lo mismo, que sería incomprensible que cuando los nazis estaban llevando a cabo el holocausto en Europa, tuviéramos relaciones con los nazis, ¿no? Sería absolutamente impensable. Pues es que eso es lo que están haciendo Israel ahora mismo. Entonces nosotros no podemos, en base a geopolítica, en base a que no, que somos de la Unión Europea, tenemos que tener una postura común. Un carajo tenemos que tener una postura común. Tenemos que romper con Israel ya vamos tarde. Tenemos que expulsar a la visión diplomática israelí de nuestro territorio. Tenemos que expulsarlo. Aquí no nos hace falta nadie que represente a esa banda terrorista. Hay algunos puntos del Real Decreto, o sea, yo estoy diciendo el 10º que falta completo, eso tenemos que incluirlo, pero es que dentro del Real Decreto hay puntos que se tienen que mejorar. Por ejemplo, cuando se habla del embargo en el comercio, en la compra y venta de armas a Israel, es vanguardista comparado con el resto, pero no es suficiente. Ahí deja algunas fisuras que tenemos que cerrar o al menos acotar. ¿Por qué? Porque dicen, queda prohibido comprar o vender armamento a Israel
salvo por motivos de seguridad nacional. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cuáles son los motivos de seguridad nacional? Nosotros creemos que no hay ningún motivo que pueda justificar el comercio de armas con esa banda terrorista, ¿no? Claro. Absolutamente. Pero si al final se dijera, porque es necesario para que pueda salir, porque no tenemos los votos suficientes, no sé cuánto, que tiene que quedar eso ahí, porque si no vaya a hundirse España, si no se nada, vamos a acotar lo que significa la seguridad nacional. ¿Quién tiene que decidir que es un motivo de seguridad nacional o no? ¿Dónde se aprueba eso? ¿Dónde se nos da la información? ¿Dónde? No, o sea, vamos a acotar eso. Luego, en el tema de algo que vosotros aquí lo estáis viviendo de forma muy directa, en el puerto de Cartagena, el tema del tránsito de productos que van o vienen a Israel y que pueden ser utilizados para la comisión del genocidio que además es una violación de las medidas cautelares impuestas el 24 de enero del 24, o sea que ya ha llovido, ya es para que lo hubiéramos pensado, a ver cómo lo hacemos, ¿no? 24 de enero del 24, vamos ya ahora, en enero hará 2 años de que la Corte Internacional de Justicia decretó una serie de medidas cautelares para impedir que Israel continuara perpetrando el genocidio. Nosotros, en el Real Decreto se prohíbe el tránsito de materiales que pueden ser utilizados por Israel para el genocidio. Pero no se articula un mecanismo para inspeccionar el contenido de los barcos, con lo cual al final te tienes que creer lo que te digan. No, es que aquí llevamos leche en polvo. Bueno, pues déjame que lo vea. Déjame que lo vea, porque si no me tengo que creer lo que tú, que eres un terrorista, me digas, pues perdón usted, pero tengo serias dudas al respecto, ¿no? Entonces, tenemos que articular los mecanismos que nos permitan poder inspeccionar el contenido de cualquier mercancía que vaya o venga de Israel. Además de articular los mecanismos, tenemos que conseguir que se apruebe que cualquier mercancía que sea para eso, no la derivemos, porque si aquí viene un barco con carburante para Israel que lo va a usar para esto y al final decimos, pues no puede pasar, se va a tanker y sigue para adelante. Entonces nosotros tenemos que crear también, incluir una cláusula que nos permita requisar el contenido de los barcos, si esto es así. Digo, no me voy a extender muchísimo, os pasaré si acaso el borrador de esto para que lo entendáis, pero sí hay otro elemento que no forma parte de esas 10 medidas, pero sí que creemos que es fundamental, y lo ha planteado antes, no sé si ha sido, bueno, lo has planteado tú, me parece que leyendo las reivindicaciones de la resistencia, que no lo sabía. Mira, nosotros estamos coincidiendo con la resistencia, con lo cual nosotros no coincidimos nunca con Israel, pero le pedimos al gobierno, o sea, una PNL no es una ley, es una proposición no de ley, que lo que hace es instar al gobierno a tomar medidas, ¿no? Pero claro, cuando tú tomas la mayoría del Congreso aprueba algo, para que apruebe algo, la mayoría del Congreso tiene que estar PSOE en esa mayoría, con lo cual digamos que tenemos más facilidades para que el gobierno se haga lo que tiene que hacer, salvo que sea una operación de maquillaje, ¿no? Pero, o sea, no es una orden ejecutiva la PNL, pero sí se insta al gobierno. Instamos al gobierno a impulsar, a solicitar una convocatoria urgente de la Asamblea General de Naciones Unidas con 2 objetivos. Planteamos ahí 2 objetivos. Uno de ellos es la aprobación por parte de la Asamblea General del envío de una tropa internacional bajo mandato de la ONU para conseguir 3 cosas. Tendría 3 encargos básicamente esa tropa. La primera es proteger al pueblo palestino de su agresor. O sea, allí no hay un conflicto, no hay una pelea, no hay un malentendido, no hay una guerra. Una guerra es cuando hay 2 ejércitos, tiene un conflicto bélico entre 2. No, ahí hay un genocidio. Hay unos genocidas y unas víctimas del genocidio. Digo, para situarnos, cuando los nazis metían en la cámara de gas a los judíos, no había un conflicto entre los nazis y los judíos. ¿No? Había un genocidio.
Entonces, digo, porque las palabras no son gratuitas, las palabras es un arma de la lucha, de la batalla ideológica, de la batalla cultural. Cuando compramos determinadas palabras, estamos entregándonos, estamos perdiendo en ese momento la batalla, ¿no? Entonces, ante este genocidio, tenemos que exigirle a esa tropa internacional que debe de estar bajo mandato de la ONU, que proteja a las víctimas de los verdugos. Tenemos que pedirle que garantice la entrada de toda la ayuda humanitaria y todos los suministros básicos y necesarios para que el pueblo palestino de la Franja de Gaza pueda subsistir. Ahora mismo se están muriendo bajo las bombas, o están siendo asesinados bajo las bombas, pero también están siendo asesinados de hambre, de sed, de frío, de imaginar ahora en el invierno, no sé si habéis visto las imágenes ahora, las tiendas de campaña, sorreando los niños allí en medio de un charco, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar consintiendo la humanidad? ¿Cómo podemos estar consintiendo eso? Es que eso ya no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, o no debería de serlo. No debería de serlo. A mí me gustaría encontrarme gente de derechas que diga, hombre, pues soy de derechas, pero es que no me parece bien lo que está haciendo Israel. O sea, me gustaría llegar, porque es que yo creo que esto es una cuestión de humanidad, no debería de ser una cuestión solo ideológica, ¿no? Entonces ese sería el segundo encargo que tendría esta fuerza internacional. Y el tercero sería expulsar a las fuerzas israelíes de ocupación de la Franja de Gaza y de toda Palestina, acabar con la ocupación. O sea, no podemos. Y ahora aterrizaré brevemente en el contenido de la resolución que se aprobó ahora recientemente, que es absolutamente infame, ¿no? Otro de los temas, el segundo tema, he dicho que la convocatoria de la Asamblea General tendría que tener dos puntos. Uno es lo el envío de las fuerzas internacionales, el otro sería el suspender la membresía, o sea, suspender no sé cómo sería un sinónimo de membresía. Echar como la participación, o sea, cancelar el que Israel forme parte, suspender, no cancelar, porque no tiene... para cancelar, para que Israel deje de ser miembro de la ONU, tendría que aprobarle el Consejo de Seguridad. Y Estados Unidos ya se encarga de que no se apruebe ninguna medida contra él. Pero para puentear el veto hay mecanismos que permiten a la Asamblea aprobar la suspensión temporal. O sea, tú puedes suspender la participación de Israel en la Asamblea General o en la ONU, que deje de ser miembro temporalmente hasta que no respete el derecho internacional, hasta que no acabe el genocidio, hasta que no acabe con la ocupación, en fin, hay mecanismos para hacer eso. Entonces eso sería lo otro que le planteamos. Lo del acuerdo de paz no es acuerdo ni es de paz. O sea, un acuerdo es, nosotros somos del sindicato, ¿no? ¿Qué es un acuerdo? Tú te sientas con la patronal, que es con los que tienes diferencias, te sientas, tú expones tus posiciones, yo las mías, tú tienes la posición de que eres el dueño de la empresa, el que tiene el dinero, el que no aguanto. Yo no soy el dueño de la empresa, pero tengo aquí una plantilla de trabajadores dispuestos a hacerte una huelga. Vamos a ver, y llegamos a un acuerdo, ¿no? Con la huelga o sin la huelga, y llegamos a un acuerdo. Dos que están en posiciones antagónicas. Lo que ha hecho Estados Unidos no es un acuerdo. Estados Unidos se ha sentado con Israel. Digamos que Trump y Netanyahu no tienen muchísimas diferencias, más bien no tienen ninguna, ¿no? Entonces se ha sentado con Israel, han redactado unas decisiones que han tomado de forma conjunta y se las han trasladado a los palestinos. Han dicho, estos son lentejas, o las tomas las dejas. Eso no se puede llamar de acuerdo. Tampoco se puede llamar de paz, porque tú no estás, ese acuerdo no recoge medidas que dignifican al pueblo palestino, que les permite vivir en paz en su territorio, ni nada de eso. Lo que hace es crear un protectorado. O sea, crear una figura nueva que no sé si se llama Junta de Paz o algo así, no recuerdo exactamente el nombre, que estaría... Consejo de Paz. O Consejo de Paz. Que estaría tutelada por una persona tan neutral
tan fina, tan racional y tan cerebral y tan justa como Donald Trump. Ese sería el que dirigiría el Consejo de Paz. Y sus dos lugartenientes serían su yerno, un tal Harold Kushner o no sé qué, disculpadme mi inglés manifiestamente mejorable. No solo es judío, o sea, a mí que sea judío me da igual. El tema es que es ultrasionista, ¿no? O sea, el padre de él es el empresario inmobiliario que más intereses tiene en las colonias ilegales en Cisjordania. Ese es el padre del yerno de Trump. Entonces, el yerno de Trump, que es el ideólogo junto a Netanyahu y Bin Salman, el principito saudí, son los ideólogos de los acuerdos de Abraham. Pues, o sea, ese sería uno de los dos lugartenientes. El otro sería un tal Tony Blair, que es un criminal de guerra, que es el que estaba en la foto del trío de las Azores junto a Aznar y Bush, ¿no? O sea, esos serían los que tomarían las decisiones, con lo cual los palestinos perderían la capacidad absoluta sobre su territorio. Se crearía luego en un escalón más bajo un mecanismo que no sé ni cómo se llama, ni me importa, que sí es de los palestinos, que es para dirigir el tráfico. O sea, es como la policía local, ¿no? Te montan allí un mecanismo, pero eso no toman decisiones políticas, las decisiones políticas las toman los otros. La franja de Gaza, que es un trocito de tierra, ayer nos decía alguno que equivalía en superficie a Totana. O sea, tiene la misma superficie que el término municipal de Totana. Y sobreviven allí 2.300.000 personas. Cuando lo tienen completo. Ahora resulta que los tienen desde el 7 de octubre, ahora os vais todos para el sur, ahora os vais todos para el norte, ahora os metéis en el centro, ahora los tienen a todos en una zona, en el centro-sur, o sea, en la zona de Maghazi, o sea, la zona cerca de Deir al-Balah, de Nuseirat. No es en el sur del todo, no es en Rafah, pero es la parte sur. Los tienen a todos. Pero digo, cuando está la franja de Gaza al completo, 2.300.000 personas allí, imaginaos cómo es la situación, ¿no? La mayor densidad de población del mundo. Ahora lo que propone el acuerdo de paz es el 53% de la franja de Gaza quedaría excluida para los palestinos. O sea, eso quedaría para una fuerza internacional, para que Trump haga su resort allí o su especie de Las Vegas, para que haga lo que quiera, en el 53%. Y para los palestinos, esto es presión, y para los palestinos quedaría el 47%. El llamado acuerdo de paz conlleva la reconstrucción del 53% del que quedan excluidos los palestinos, pero el 47% en el que quedan ellos no se reconstruirían, seguirían en las tiendas de campaña, en los charcos, en los escombros de sus casas. ¿Vosotros consideráis que es un acuerdo de paz? Tampoco es un alto el fuego, porque nunca ha dejado de agredir la banda terrorista esta a los palestinos. Hay días con más y días con menos. Ayer mataron a 28 palestinos. Tú has dicho 16 niños, ¿no? Pues 12 adultos. Ayer a 28. Hoy no sé porque no me ha dado tiempo a mirar esto, pero todos los días, ni un solo día han dejado de matar a gente. No han cumplido el compromiso de que entraran 600 camiones de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. O sea, allí se sigue muriendo la gente de hambre, de frío, de sed, de esto, ¿no? Digo, no me extiendo más, simplemente, para no terminar de mal entre nosotros, simplemente, algunas cosillas. Israel ha muerto. O sea, Israel, y tú vas a decir, coño, estás loco, mano, ¿cómo puede decir Israel que está matando a los palestinos que ha muerto? Sí, Israel ha muerto, ¿en qué sentido ha muerto? En el sentido de que mucha gente pensaba que se habían tragado el cuento de que Israel era la única democracia de Oriente Medio, que eran como nosotros, los civilizados, que están allí, los pobrecitos rodeados de fuerzas hostiles que quieren. Todo ese cuento se ha acabado ya. Eso no... Me decís que sí, pero no sé si hacéis así como los muñecos de los coches que van haciendo así, no saben por qué. ¿Qué os quiero decir con esto? Vosotros no habléis entre vosotros, no hablemos entre nosotros. Nosotros somos unos frikis que estamos todos el día locos viendo qué es lo que pasa en Palestina y vivimos y morimos por Palestina. Hablad con vuestro vecino,
Hablar con el camarero de donde vaya a tomar café, con el taxista, con vuestra suegra o con vuestro cuñado, si es que habláis con él. A ver qué es lo que piensa. Porque mucha gente de esa que se habían tragado ese cuento, hoy están avergonzados. Hoy dicen, no sé cómo he podido yo estar en esas tesis. Se sienten mal, se sienten hasta relativamente culpables de eso. Hoy se están movilizando gente que no sabía ni lo que era una manifestación, ni cómo se llegaba ni cómo se salía. Y están hoy porque no pueden soportar el sufrimiento de seguir viendo a los niños, a los que queman vivos, de estar viendo a los niños de morirse de hambre. No pueden, no pueden. Entonces, Israel, como ese constructo, esa idea de que era la leche, ya ha muerto. Ahora tenemos que hacer que vaya más allá, esa muerte que vaya más allá de eso. ¿Por qué? Porque el problema de Netanyahu, a nosotros nos pueden vender el tema, es que Netanyahu es un criminal. Por supuesto que es un criminal Netanyahu, por supuesto. Pero si Netanyahu se muriera esta noche, que ojalá, el problema no se resolvía. El problema seguía, mientras que exista Israel, seguirá el problema. Porque Israel es incompatible con la paz, es incompatible con la vida. Israel es incompatible con ningún atisbo de humanidad. Y la coordinación entre Israel y Estados Unidos ya pone en peligro la propia existencia del planeta. Entonces nosotros, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Movilizarnos sin descanso. Porque el problema es, hoy es más difícil movilizarse porque mucha gente se ha sacado el cuento de que ya con el acuerdo de paz, con el alto el fuego, no sé qué, ya se acabó todo. Y a nosotros nos toca explicarle que eso es mentira. A nosotros nos toca explicarle que si no queremos que dentro de unos años, cuando nos pregunten qué hicimos nosotros mientras que estaban acabando con el pueblo palestino, tengamos que agachar la cabeza avergonzados, nos toca seguir movilizándonos hasta que se acabe el genocidio, movilizándonos hasta que se acabe la ocupación, de toda Palestina, hasta que Israel deje de ser el portaaviones de Occidente en la zona para desestabilizar toda la región. Hasta ese momento, y mientras que el pueblo palestino siga resistiendo, a nosotros no nos queda otra que estar resistiendo junto a ellos. Muchísimas gracias. Disculpa que no estoy Vamos a abrir un breve, ¿vale? Porque se nos ha hecho bastante tarde turno, por si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que plantear. Si os parece, las hacemos todas de golpe y para no tener un diálogo, me había comentado Liliana que quería comentar algo, la coordinadora local de Izquierda Unida, y pues me levantéis la mano quienes queráis hablar, pues como nota yo voy pasando. ¿Le pasáis el...? No suena. Ahora sí, ¿no? No. Parece que no. Un poquito más. Ahora. Bueno, pues en nombre de la coordinadora de Izquierda Unida Municipio de Murcia también queríamos daros un poco la bienvenida a nuestro municipio y daros las gracias por venir, a todos los ponentes, muchísimas gracias, Manu, y a Palestina Libre y a los compañeros por organizar este acto que es tan importante para nosotros que aquí en esta cuna fascista pues también se hablan de cosas importantes en una casa como Comisiones Obreras, donde podemos hablar con libertad y donde podemos hablar y decir las cosas tal y como son. Para no extenderme mucho, y pues en colación a lo que ha dicho un poco Paca, es el Día de los Derechos Internacionales del Niño. Y es verdad que han fallecido muchísimos niños en Gaza, que eso es tristísimo porque esos críos que no entienden de banderas ni de política hayan fallecido antes de llegar a ser nada. Pero también me preocupa muchísimo los que han quedado vivos, porque hay muchos niños que han perdido a sus familias, han perdido a sus padres, a sus casas, su vida, y me preocupa mucho qué va a ser de esos niños. Más de 15.000. Pues esos 15.000 niños, ¿qué va a ser de sus vidas? ¿Cómo podemos ayudar nosotros o cómo van a encauzar con ese trauma tremendo las vidas para poder llegar a tener un futuro como personas, ¿no? Y luego, ¿cómo podemos nosotros desde la región y desde el municipio tensionar a estos fascistas que nos gobiernan para que se posicionen como ha hecho el Gobierno de España, que yo sé que es insuficiente, pero cómo podemos tensionarlos
a la región de Murcia, a López Mira y al alcalde, el capitán Tontódromo, como dice Joseda, ¿no? A Ballesta, ¿cómo podemos tensionarlos para que se posicionen? Porque hemos llenado las calles. En Murcia, la manifestación del 4 de octubre, que es verdad que yo de una punta del inicio me mandaron al final para decir, mira, Lidia, si han salido los últimos, y tardé 10 minutos en llegar al final, para poder buscar al último manifestante y decirle, niño, muévete, que estamos ya llegando al comienzo. Entonces, ¿cómo podemos tensionarlo? Porque les importa sinceramente muy poco que la ciudadanía salga y le grite en su ventana, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué se os ocurre? Quiero decir, un poco así. Gracias. ¿Me oye? Quería, voy a tener un tema que no es este, a lo mejor se enfade, porque no es este tema, pero en el fondo sí es. Porque se trata de un tema contra el imperialismo norteamericano. Y es que no he oído, salvo a Enrique Santiago, definirse públicamente por el cambio de posición de la UNO de Intram de la República Árabe Saharaui de Mauritania. Otra cosa, se ha hablado aquí del Estado sionista que está bien. Lo mismo que en los 30, en los años 30 del siglo pasado, era imposible la paz y la convivencia en Europa, mientras que en Alemania estén los nazis. Pues por esa misma razón, en Israel, en medio, es imposible que haya convivencia y paz mientras esté el sionismo. Eso hay que tenerlo muy claro. Tercera cosa, durante la guerra mundial, los nazis a las resistencias le llamaban terroristas. En Irlanda, los ingleses a las resistencias de Irlanda del Sur le llamaban terroristas. Estamos en Lima, ¿sabes? Y nada más. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha expuesto sobre el tema de que Israel tiene que desaparecer. Si no desaparece Israel, no habrá nunca paz allí. Y que no es un país, sino que hay gente que son colonialistas, que han ido allí, que son los sionistas que quieren eliminar al pueblo palestino, y esto está claro. Pero yo, por ejemplo, sobre lo que comentaba, es una reflexión. Ni es un acuerdo ni es... Separad un poco, es que me meto un segundo en el aire. Ni es un acuerdo. O sea, comentabas tú que ni es un acuerdo. Ni es de paz, sí. Ahora, a mí, personalmente, sí que me llamó la atención que el presidente de nuestro país estuviera ahí avalando ese acuerdo. Es decir, yo veo una contradicción. Por un lado, decimos que la posición de nuestro gobierno es la más presentable o la más digna, si es que se puede decir digna, que yo creo que no mucho, pero y al mismo tiempo va allí a avalar este acuerdo, que lo que significa es todo lo que habéis dicho vosotros. Yo esa posición, pues realmente me llama mucho la atención, ¿no? Y la posición de las fuerzas de izquierda tiene que ser muy contundente respecto a este tema. O sea, vale, el postureo está bien, pero se comentaba que sí, es una posición que frente a lo que está ocurriendo en Europa, pues lógicamente hay una diferencia, y cuando tú vas allí, cuando hablan del gobierno español, te dicen, oye, sí, tal, pero realmente medidas concretas de sanción, el gobierno español y ningún gobierno europeo menos ha tomado ninguna contra Israel, ninguna. Y eso, evidentemente, como tú decías, no puede ser suficiente. Y luego, sobre la propuesta que tenéis, que me parece muy bien, de una fuerza de interposición, a mí me llamó la atención cuando Israel invadió el Líbano. Allí había una fuerza de interposición, entre ellos soldados españoles, 600 soldados españoles creo que hay. ¿Para qué sirvió la fuerza de interposición? Si se metieron en los subterráneos o en su... y Israel pasó por encima. Es decir, en el contexto actual, si no cambia la correlación de fuerzas, o si no se implican de otra forma otros países potentes también o poderosos, una fuerza de interposición no varía de mucho allí, porque estaba la fuerza de interposición. Invadieron el Líbano y bueno, esta gente ni apareció y allí estaban escondidos y tal. Comento un poco esta reflexión porque, estando de acuerdo con lo que planteas, los resultados que yo veo que ha dado esa fuerza de interposición en el contexto actual han sido nulos, vergonzosos y nulos.
Porque yo me creía aquello de que una fuerza de interposición está para evitar que un país invada. Y cuando lo vi pasar por encima de la fuerza de interposición, pues me quedé un poco alucinado, como casi todo el mundo. Esto es un poco esa reflexión que quería hacer. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado en general, pero eso, esa reflexión es la que... Vale, buenas noches y gracias a todos. Yo creo que hay medidas que pueden ser bastante contundentes para que esto se parara, como sería, por ejemplo, huelgas generales. No sé por qué no se hace, que sería una de las medidas más importantes que se podrían hacer y solucionar este problema de una manera radical. De hecho, cuando se han visto los poderes y los grandes empresarios que se iban a hacer estas huelgas, fue cuando empezaron a negociar un poquito, que ha sido todo mentira, pero hay un momento en que fue eficaz esas iniciativas que se hicieron. Vale, bueno, digo, una cosa que son reflexiones, que no necesitan respuesta, o sea, lo plantea el compañero, si hay algunas cosas que son preguntas, ¿no? Lo habéis planteado vosotros dos, ¿no? ¿Qué pintaba Pedro Sánchez? Bueno, yo no voy a venir ni hoy ni nunca a justificar lo que haga el PSOE, o sea, yo me parecía al PSOE mucho, con Felipe González, o sea, yo soy viejo, y el otro día hablaba, no sé si era con Sergio, con quien hablaba, que le hemos hecho más huelgas al PSOE, más huelgas generales al PSOE que al PP, porque es que el PSOE, a lo largo de la historia, el PSOE no, tenemos simplemente que ver lo que es ¿Eso qué significa? Pues significa que algo estaremos haciendo bien para que el PSOE, que sigue siendo el PSOE, esté haciendo cosas que nos pueden valer, ¿no? Nos pueden, sin llegar a tirar cohetes por lo que está haciendo, pero sí tenemos que reconocer, digo, no es que nosotros seamos muy patriotas y estemos orgullosos, pero tendremos que reconocer que España está a la vanguardia de Europa como mínimo, ¿no? En ese sentido. Ahora, eso que puede ser motivo de satisfacción para alguien que se siente muy patriota, para nosotros es motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque si España, que está haciendo cosas insuficientes, es quien está a la vanguardia, ¿qué están haciendo los demás, no? Entonces, bueno, pues pero el PSOE, pues a mí me dio vergüenza no solamente que estuviera allí, sino que estuviera allí en el papel que estaba. No sé si visteis la imagen cuando el Trump le vacila allí. Hombre, sí, está haciendo bien las cosas, chaval, y el otro allí riendo como un tontito, ¿no? Te da vergüenza, pero bueno, es lo que hay. Yo no voy a partirme la cara por el PSOE, porque es que ya lo hemos descubierto. Tú que eres de comisión, bueno, tú lo que pasa es que eres más joven, pero tú habrás vivido casi más huelgas generales contra el PSOE que contra el PP. Mi primera huelga general fue el 20 de junio del 85. Y fue contra el PSOE. La segunda fue el 14 de diciembre del 88. Y fue contra el PSOE. Luego el 20J del 92. Y fue contra el PSOE. O sea, es que nosotros a esta altura no va a sorprender que eso algo de esto. Ahora, lo que tenemos que poner en valor, ¿qué han conseguido los movimientos sociales? También, disculpad, porque a mí no me gusta mezclar temas partidistas con lo de Palestina, ¿no? Y me molesta hasta cuando lo hacen otros, pero también tenemos que reconocer que algo estaremos haciendo nosotros para que el PSOE esté llevando un giro tímido hacia las posturas decentes, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Para qué sirve una fuerza de interposición? En primer lugar, yo no he dicho una fuerza de interposición, he dicho de intervención y protección a los palestinos, porque una fuerza de interposición, eso fue un debate semántico que tuvimos cuando estábamos, digo, por eso sé los términos, ¿no? Porque ese debate lo tuvimos cuando estuvimos viendo cómo incluíamos ahí. Una fuerza de interposición es como este y este se llevan mal, vamos a meter en el medio para que no se peleen, ¿no?
Eso no es de lo que se trata. Esto no es que estos dos se llevan mal. Esto es que estos han ocupado la tierra de estos. Entonces, es una fuerza de intervención y protección con 3 encargos. Es que ¿cómo se llama? La FINSUR o algo así, que son las fuerzas que están allí en el Líbano, que por cierto, es que Israel ha matado a la hija de una camarada nuestra de Málaga. O sea, Israel mató al cabo Soria, que era un malagueño que estaba allí en una garita como miembro de las fuerzas estas. Estaba en la garita, un tanque de Israel pegó un pepinazo contra la garita, falló, no lo mató a la primera, reapuntó, ¡pum! Y lo mató. Él no sé si es camarada nuestro, la madre sí es camarada nuestra de Málaga, ¿no? O sea, son objetivos de Israel. Ahora, es que el encargo que tenían ellos era estar allí en medio y vigilar, no participar, no intervenir. No tenían ni mandato ni autorización a intervenir, sino es a dar fe de que este ha atacado a este o este ha atacado al otro, ¿no? Lo que estamos planteando es que hay que mandar a una fuerza con otros objetivos. Con el objetivo de proteger a la población palestina de su verdugo, de garantizar la entrada de los suministros necesarios para que puedan sobrevivir y para expulsar a las fuerzas de ocupación. Entonces, si tienen ese encargo de la ONU, tienen que cumplir con ese encargo. Y después, sobre el tema de las huelgas generales. No sé si ha sido el compañero que lo ha dicho antes o que era así. No, pero tú has dicho que el 15 de octubre ¿lo has explicado tú o no? Yo que llevo todo el día con gente del sindicato también, eso. O sea, el 15 de octubre hubo un paro general. Sí, el 15 de octubre hubo un paro organizado por comisiones obreras, donde en un principio queríamos que fuera una huelga general, una huelga no solamente de comisiones, sino en todas las empresas. Lo que pasa es que hubieron muchos problemas, porque hubo mucha gente que no la entendió. Al final solamente fue un parón que se hizo de 2 horas y se hicieron en muchas empresas, se hicieron aquí en comisiones obreras y a nivel confederal, esas 2 horas que pararon tanto los trabajadores como la gente que estamos en comisiones obreras, esas 2 horas que se nos han quitado de la nómina, todo ese dinero se ha mandado a organizaciones que están luchando para ayudar a los palestinos. Pero al final nosotros hemos podido aportar un poquito. No, pero digo que se ha hecho algo, que nos hubiera gustado que fuera más. Yo me acuerdo, yo tuve Francesca Albanese, que es la relatora de la ONU, cuando viene a España la he traído yo, las 2 veces que venía a España la he traído yo. Las 2 veces no hemos ido a reunirnos con UNAI. Y la última vez llegó a pedirle a UNAI que convocara 30 días de huelga, de huelga general, ¿no? ¿Qué pasa? Tú puedes pedir la luna, pero es que el tema sindical, a diferencia de otro asunto, no es que ahora UNAI decida, es que decidan los trabajadores y a eso. Es que los trabajadores decidan perder un mes de salario. Vosotros, viendo cómo está el patio, creéis que se puede convocar y que iba a tener un apoyo masivo. Es que nosotros, por lo menos algunos nos definimos como marxistas. Y los marxistas hacemos análisis basado en el materialismo dialéctico, no podemos hacer análisis basado en el idealismo. Nos gustaría, no os cuento yo lo que me gustaría a mí, pero una cosa es lo que nos gustaría, otra cosa es lo palpable. Nosotros tenemos que manejar la realidad, y la realidad es que no tenemos la capacidad de llegar a un centro de trabajo y decirle a la gente, ahora parar, no digo ya 30 días como planteaba Francesca, un día, 24 horas, no. O sea, la gente hace tú planteas 2 horas por turno, que creo que es lo que se convocó el día 15, 2 horas por turno y ya te cuesta que la gente vaya. Porque la gente te apoya lo de Palestina, y yo creo que lo hacen de corazón, pero ¿cómo te diría? La mayoría de la gente tiene otras prioridades. O sea, cuando uno tiene dificultades para pagar el alquiler, tiene que elegir si pone la calefacción o le da de comer a los niños, ¿no? Cuando tiene necesidades materiales es muy difícil. Tú le puedes decir que venga una manifestación y ya hemos visto que llenan las calles. La gente sufre, pero luego está de decir, bueno, pero es que yo el hecho de trabajar tampoco voy a conseguir los palestinos. O sea, esos debates a mí me han tocado. O sea, a mí me tocó un debate parecido a este, porque yo era representante sindical en la Renfe,
en aquel tiempo era, bueno, tenía un montón de responsabilidades, me tocó hacer muchísimas asambleas cuando la guerra de Irak, que pasó lo mismo, se convocó un paro, que también era un paro parcial de 2 horas por turno. Y me acuerdo de ir a los centros de trabajo y costaba mucho que eso saliera para adelante. O sea, las huelgas no se decretan. Entonces, nos gustaría que las cosas fueran de otro modo, pero son como son. En cualquier caso, tenemos que seguir movilizándonos en la medida en que podamos. Y tenemos mecanismos, tenemos distintos mecanismos, tenemos que ser creativos. Desde el BDS, tenemos ahí un mecanismo que es el boicot, desinversión y sanciones. Tenemos... Ya está. Venga. Que ya está. Muchísimas gracias, que estamos ya abusando de los compañeros.